Antonio Machado. Poeta. Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla, en una de las casas del Palacio de Dueñas, propiedad de los duques de Alba. Su madre era Ana Ruiz y su padre, Antonio Machado Álvarez, abogado, periodista y folclorista conocido como Demófilo. Antonio fue el segundo hijo de la familia. En una casa cercana vivían sus abuelos, Cipriana, pintora aficionada, y Antonio, médico y rector de la Universidad de Sevilla. En 1883, el abuelo Antonio gana una cátedra en la Universidad de Madrid. Allí se desplaza toda la familia. Pero antes de partir, Antonio llevó a sus hijos a ver el mar. Antonio y sus hermanos Manuel y José estudian en la Institución Libre de Enseñanza, dirigida por Francisco Giner de los Ríos. Antonio Machado padre aceptó un trabajo como abogado en Puerto Rico, para mejorar la economía familiar. Pero enfermó de tuberculosis. Y murió en Sevilla en 1893. En 1896 murió el abuelo Antonio. Ana Ruiz, madre del poeta, y sus hijos van a vivir con la abuela. Antonio y su hermano Manuel frecuentan los cafés literarios de Madrid. Y comienzan su relación con el teatro. En junio de 1899, Antonio viaja a París, donde lo esperaba su hermano Manuel. Volvieron a París en 1902. A su regreso, Machado comienza en Madrid su amistad con Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. En 1902 publicó Soledades, su primer libro. Y en 1906 preparó oposiciones a profesor de francés en institutos de segunda enseñanza. Obtuvo la plaza en 1907. Su destino fue Soria. Pero antes de tomar posesión de la plaza de profesor, había publicado en Madrid Soledades, Galerías y otros poemas. En septiembre de 1907 comenzó las clases en el instituto que ahora lleva su nombre. Aquí vemos a Machado junto a sus compañeros de claustro. En Soria, Machado vivía en una pensión. Y se enamoró de la hija de los dueños, una joven llamada Leonor Izquierdo. Antonio y Leonor se casaron el 30 de julio de 1909. En diciembre de 1910, Leonor y Antonio van a París, porque al poeta le habían concedido una beca de 1 año. Pero en julio de 1911 Leonor enferma gravemente. Es necesario regresar a Soria. Finalmente, Leonor murió el 1 de agosto de 1912 a causa de la tuberculosis. Una de sus últimas alegrías fue ver publicado Campos de Castilla, el libro de poemas en el que Antonio trabajaba desde 1908. Abatido por la tristeza, Machado solicitó el traslado a Madrid, pero la única vacante estaba en Baeza, Jaén. Machado dio clases en el recinto de la antigua Universidad de Baeza, junto a sus compañeros de claustro en Baeza. En la ciudad andaluza estuvo Machado de 1912 a 1919. En 1919, pidió el traslado a Segovia. La cercanía entre Segovia y Madrid permitía al poeta viajar a la capital los fines de semana, junto a sus compañeros de claustro en Segovia. Machado participó en la Universidad Popular y en tertulias culturales en Segovia. En 1928, Machado conoció a Pilar Valderrama, madrileña de la alta burguesía, a la que llamará Guiomar en sus poemas. Es casi seguro que Machado se enamoró de Pilar, aunque de ella, que estaba casada, no podamos afirmar lo mismo con rotundidad. La relación se mantuvo, de un modo u otro, hasta 1936. Pilar abandonó España y se instaló en Estoril, Portugal. Machado fue elegido miembro de la RAE en 1927, aunque no llegó nunca a tomar posesión. Tras la victoria republicana en 1931, Machado fue designado para colocar la bandera tricolor en el ayuntamiento. En octubre de 1931, el gobierno de la República concedió a Machado el traslado a Madrid. El poeta pudo vivir con su madre, su hermano José y su familia. En Madrid, Machado se dedicaba a sus clases, a preparar sus 2 libros de reflexiones filosóficas, titulados Juan de Mairena y Abel Martín, y a colaborar en la prensa progresista.
Tras la sublevación de julio de 1936, el gobierno de la República propuso evacuar a zonas más seguras a algunos intelectuales. Machado se resistía a abandonar Madrid, pero su edad tenía ya 61 años, así lo aconsejaba. Finalmente aceptó la propuesta de instalarse en Valencia, a condición de que lo acompañaran su madre y la familia de su hermano José. La familia Machado se instaló en Villa Amparo, un chalet a las afueras de Rocafort. A pesar de su deteriorada salud, Machado siguió escribiendo en Villa Amparo. Y participó activamente en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, convocado en Valencia en 1937. Ese año publicó La guerra, una serie de 42 poemas en los que reflexiona sobre el sufrimiento que causa la guerra y muestra su esperanza de un futuro mejor. En febrero de 1938, ante la posibilidad de que Valencia quedara aislada por los franquistas, los Machado se dirigen a Barcelona. Se alojan en la Torre Castanyer, un edificio confiscado por la Generalitat, en el que el lujo arquitectónico contrasta con la falta de alimentos. El 22 de enero de 1939, ante la inminencia de la toma de Barcelona por los franquistas, los Machado y un grupo de unas 40 personas abandonaron en coche la ciudad en dirección a la frontera de Francia. Apenas a 1 kilómetro de la frontera, deben abandonar los coches y sus pertenencias y proseguir a pie. Consiguieron un vagón de tren para pasar la noche protegidos de la lluvia y el frío en la estación de Cervere, en Francia. El 28 de enero llegaron a Coyure, Francia. Se alojaron en el Hotel Quintana. Antonio Machado murió el 22 de febrero de 1939. Tres días después murió su madre, Ana Ruiz, el mismo día en que cumplía 85 años. El 7 de julio de 1941, el gobierno franquista inhabilitó a Machado como catedrático. Hubo que esperar hasta 1981 para su rehabilitación.